fue, yo creo, un poco gracias a que durante todos esos años de carrera, que fueron 4 años, yo siempre intenté dar ese extra, ¿no? Cuando en una práctica en la universidad nos pedían esto, pues yo intentaba dar esto, pero nunca me arrepentí porque con ese portfolio que había preparado durante la universidad, pues me contrataron en Élite, sí. 3 años de junior hasta senior, 3 años. El nivel de exigencia era tan alto que es que realmente es verdad que es muy poco tiempo y sería impensable que en una empresa in-house en solo 3 años dieras ese salto tan grande, ¿no? Pero en Élite en 3 años yo hice 5 o 6 títulos ya de videojuegos. ¿Crees que es súper importante hoy en día tener una formación y un título? En absoluto creo que sea imprescindible para trabajar de esto y es más, diría que si lo que estamos valorando es la calidad de los conocimientos que aprenden los alumnos, a día de hoy por lo menos, y sobre todo en España, creo que la calidad de la enseñanza puede llegar a ser muchísimo mejor en centros que no son oficiales, ya sea a través de mentorías de profesionales que están en el día a día trabajando en la industria. ¿Y qué hace el codesarrollo? Lo podríamos plantear como si fuera una empresa de outsourcing en el sentido de que viene un cliente y contrata sus servicios, pero luego podríamos decir que es como una empresa in-house en el sentido de que generalmente el cliente acude a ella porque hay partes del desarrollo de su juego que no sabe cómo acometer y me parece el mix perfecto, la verdad, estoy encantada. Es verdad que luego por las tardes al final me cargo con masterclasses y mentorías, pero la verdad es que es algo que estoy intentando por todos los medios no dejar de hacer, porque es algo que disfruto muchísimo y que es algo que me gusta darle de vuelta a la comunidad. Gran parte de los conocimientos que tengo a día de hoy como profesional es gracias a que otros profesionales los quisieron compartir en su momento conmigo. Entonces, Paula, en Élite, tú llegaste como junior y terminaste como Lead. lead. Vale, me gustaría saber y entender un poco cuándo la empresa decide por qué eres senior o por qué eres mid o por qué eres lead. O sea, cuáles son los parámetros, los puntos de decir, vale, ahora ella está preparada para poder ser lead, ¿sabes? Desde junior hasta lead. Más o menos, si me podías explicar un poco, porque yo más o menos lo sé, pero la gente que nos va a ver son gente estudiantes, son amateur y a lo mejor no entienden demasiado bien cómo funciona, ¿no?, esta jerarquía dentro del sector. Más o menos de junior a mid, de mid a senior, de senior a lead, de lead a art director, si fuera el caso. Ok, pues nada, yo creo que, a ver, depende mucho de la empresa también. Sí que es verdad que cuando yo estaba en Élite, el tema del paso de junior a mid quizá, a ver, no creo que fuera algo estipulado que al X tiempo te hacían mid sí o sí, pero sí que es verdad que había cierto control y yo creo por lo menos que la mayor parte de gente que recuerdo, a no ser que tuviera una performance baja, generalmente siempre tardaba entre un año, año y medio en ascender a mid. Solía ir correlacionado porque también pues, se unía un poco cierta subida de sueldo, ¿no? Ya llevabas ahí un año, año y pico y bueno, pues se aunaba de esa manera. El tema de senior quizá ya sí que era más un periodo más largo y sí que estaba todavía más vinculado a la performance. Empezábamos a considerar seniors a gente a partir de los 3 años más o menos, pero tampoco era sistemático. Había gente que pues a lo mejor hasta que le llegaba el título oficial, por así decirlo, pues tardaba más. Claro. Pero, perdona que te interrumpa, Sí. pero 3 años de junior hasta senior, 3 años. Sí. Vale. Sí. Vale. ¿Sabes? Es bastante pronto, ¿no? Es muy Creo. pronto, sí. Élite era una empresa con bastante nivel de exigencia. Era una empresa con muchísima rotación. Y sí que es verdad que nos demandaban tanto los clientes, o que demandaban tanto de nosotros, Claro. pero demandaban tanto de nosotros los clientes y el nivel de exigencia era tan alto que es que realmente es verdad que es muy poco tiempo y sería impensable que en una empresa in-house en solo 3 años dieras ese salto tan grande, ¿no? Pero es que realmente, y eso lo he visto luego trabajando en empresas más in-house y tal, la diferencia de nivel por toda la rotación de proyectos que tienes. Entonces, Claro. cuando tú en una empresa in-house en 3 años has estado trabajando, como mucho, a lo mejor has tenido la suerte de que has publicado un proyecto de principio a fin, o incluso a lo mejor ni siquiera, si estamos hablando de un AAA muy tocho, ya has estado desde pre-pro. Pero en Élite en 3 años yo hice por lo menos
5 o 6 títulos ya de videojuegos. Claro. Es verdad que no estoy desde la preproducción hasta el final, pero al final estás en las El producciones pipeline, donde el más... workflow lo tienes que entender perfectamente para poder colaborar con el cliente, ¿no? Eso es, y lo Claro. bueno es que encima tienes tantos clientes y tantos proyectos distintos que el pipeline cambia constantemente, Claro. entonces tienes que demostrar una capacidad de resiliencia, una adaptación que se valora mucho y que, ya digo, que a lo mejor en otras empresas te hacen senior a los 5 o 6 años, pero es que aquí realmente ese nivel que tú demostrabas para, después de 3 años enfrentándote a eso todos los días, sí que era de senior. Entonces sí que considero que en esa empresa quizá teníamos cargos antes. Y también, pues muchas veces, Elite la verdad es que dio muchísima oportunidad a muchísima gente junior. Así como muchas otras empresas siempre te ponen en el cargo, si no tienes menos de tantos años de experiencia, no. Y Elite era al contrario, Elite estaba constantemente dando oportunidades a gente que acababa sus estudios o a gente que no tenía estudios pero que tenía portfolio, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, hacía falta supervisores y hacía falta que esa escalabilidad de puestos, por así decirlo, se fomentara. Entonces, sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, a mí el cargo de senior como tal, tanto ese como el de supervising artist, me llegó prácticamente a la vez, porque yo creo que empecé a ser supervising artist en 2019, si no me equivoco. Y yo empecé en octubre del 16. Pues sí, como 3 años y medio fue cuando empecé a ser oficialmente supervising artist. Porque esto es como es como lead, el supervising o Ahí teníamos como un escalón intermedio. Vale. Precisamente como esa evolución había sido tan rápida, querían ellos bloquear un poco de alguna manera el que pudiera ser lead excesivamente rápido, también porque consideraban que el cargo del lead ya requería muchas otras cosas que no eran solo ser bueno haciendo 3D. Claro. Y que requiere como muchos soft skills y requiere capacidad de management y de organización, que puedes ser súper buen artista y puedes no tener nada de eso. Entonces, para ellos el rol de supervising artist era un rol intermedio entre senior y lead, que básicamente lo que era es un primer paso en esa dirección, tanto para que ellos vieran si tú valías, como para que tú mismo vieras si es un cargo que te iba, porque es un cargo en el que de repente empezabas a ver que ya el 100% de tu tiempo mientras trabajabas no se destinaba a hacer 3D, sino que tenías que repartirlo con asignar tareas a los artistas, darles feedback, hablar con el cliente, preparar las tareas en Jira o en el software que fuera, ¿no? De organización y gestión de equipos, hacer la revisión de performance de tus equipos, de tus miembros del equipo. Entonces, son un montón de tareas que hay gente que de primeras piensa que quiere hacerlo porque parece que es un paso adelante y sí, quiero seguir creciendo, pero luego muchos acabaron dando un paso atrás porque se dieron cuenta de que no iba con su personalidad y que ellos lo que querían era dedicar el 100% de su tiempo a trabajar con sus cascos y olvidarse del mundo. Y eso es algo que como lead no puedes hacer. Entonces, sí que es verdad que me pusieron en ese cargo. Sí que es verdad que evidentemente vieron primero pues que tenía cierta capacidad para comunicarme, ¿no? Que tenía ese... Es importante. Claro, ese ojo crítico para ver el trabajo de alguien y decirle, pues mira, esto falla y además sé por qué falla en esto, esto y esto. Y no solo a nivel técnico, porque me he leído una documentación y porque me la conozco y porque sé cómo es el pipeline, sino que a nivel artístico creo que si cambias estas cosas, y digo a nivel artístico porque hay veces que como que cuesta mucho poner en palabras a veces artísticamente que falla de algo, ¿no? Claro, porque es bastante subjetivo, ¿sería? Sí. Claro. Sí, entonces el arte es muy rollo, cada quien pues tiene su gusto. Claro. Y entonces a lo mejor cuando eres lead no te vale con decirle al artista, esto se ve feo. Claro, tienes que explicarle por qué. Claro, no le ayuda nada. Claro. Entonces, sí que creo que en eso yo tengo bastante facilidad y me gusta bastante. Y sí que creo que tengo cierto ojo para poder poner en palabras que le falla algo, ¿no? Y yo creo que fue eso un poco lo que vieron los jefes en mí y me dieron la oportunidad de comenzar como supervising artist. Y aún así el periodo de prueba, por así decirlo, del cargo era bastante largo porque yo estuve desde, ya digo, inicios del 19 hasta el 21. Bueno, fueron justo 2 años. O sea que realmente pasé casi, un poquito menos, pero de junior a senior fue solamente 1 año y algo más que todo el tiempo que estuve de supervising artist luego. Y no fue ya hasta 2021 cuando me inicié en el cargo de lead, que básicamente era el mismo rol, hacía lo mismo, pero ya me enfrentaba a equipos muchísimo más grandes. Entonces, en vez de gestionar a equipos de entre 3 y 7 personas,
pues de repente me vi gestionando uno de 30 y a lo mejor ya no solo de estrictamente mi especialidad, que era props y environment, sino que en el proyecto que yo llevé, que fue Call of Duty Vanguard, pues también llevaba equipos de characters, no characters como tal, hacían accesorios, pero bueno, también supervisaba los de weapons, aunque también tenían su supervising artist, pero luego al final como que la revisión final la hacía yo. Entonces ya el puesto de lead, de nuevo, como se entendía en Elite, que luego según cada empresa puede variar, pero sí que era las mismas funciones que en supervising, pero con mucha más gente y quizá incluso en varios departamentos a la vez. Qué guay. Y Paula, una cosa, de outsourcing a in-house, tú has probado las dos cosas. Sí. Entonces, ¿cuál diferencia dirías tú que es más tocha, ¿no? De ver algo que se proyecta en in-house y algo que se proyecta en una empresa outsourcing en este caso. Pues hay bastante diferencia. De hecho, te diría que he probado las tres y ahora comento la tercera. Ah, vale. Pero sí, la primera outsourcing a mí me encantaba. Quizá es menos frustrante en algunas cosas, pero también el nivel de exigencia puede llegar a ser muy duro. Porque los tiempos, y lo sabrás tú, sí. son tiempos absolutamente... Sí, y no negociables. No negociables. Sí. Al final, a ver, las empresas in-house lo que buscan es externalizar un contenido que internamente no tienen tiempo para hacer, y al final lo que buscan es que les salga con buena calidad y lo más barato posible. Con lo cual siempre van a intentar dar los menores tiempos posibles para pagar lo menos posible. Es así. Tal cual. Entonces, como artista en una empresa de outsourcing te tienes que pulir muchísimo, tienes que aprender a tener una calidad brutal y ser súper rápido. Mientras que a lo mejor en una empresa in-house estás también involucrado en lo que es la preproducción, donde quizá los tiempos no son tan precisos, hay como más holgura, porque es también un momento del desarrollo más temprano. Es verdad que tienes que empezar a ver las cosas desde un punto de vista quizá más técnico y no tan artístico, porque estás también pensando no solo cómo se van a ver las cosas, sino cómo se van a ver para que encima tengan buena performance y tal, mientras que cuando estás en outsourcing como que eso te viene dado de alguna manera. A ti te dice el cliente, estos son nuestros specs, sí, este es el budget que tienes, o más o menos te lo da a entender. Entonces ya sabes todo cómo funciona y tienes que quizá testear tú menos y hacer pruebas menos porque ya te viene todo dado y cerrado. Y en in-house ya digo que hay una parte que es más bueno, de dar vueltas y de ir para adelante y para atrás quizá muchas veces hasta que das con la clave y dices, pues sí, este es el pipeline que vamos a utilizar para nuestro juego. Vale. Entonces todo tiene sus pros y sus contras y yo creo que depende de lo que le guste a cada uno, ¿no? He conocido a gente que le encanta lo que es outsourcing, no quieren romperse la cabeza para nada, prefieren incluso la caña que te pueden dar de tiempos porque ellos disfrutan y son muy rápidos haciendo arte, pero no les pidas que piensen un pipeline o que lo desmenucen y tengan que guiar a otros artistas a cómo plantear eso. Claro. Y hay otra gente que al contrario, que solo hacer arte no les llena. A ellos lo que les llena es pues montarse un nivel entero del principio al fin, trabajarlo con diseño, porque eso también quizás es la gran parte y la gran diferencia entre outsourcing y in-house. En outsourcing generalmente no necesitas tener tantas nociones de lo que va a ser ese juego al final. Claro. No necesitas Pero hablar con dentro diseño. De la producción al 100%, por así decirlo. Claro, o sea, tú no tienes que hablar con diseño para ver qué va a pasar en esta escena y qué tiene que ser este objeto, porque a ti ya te viene una lista, porque alguien ha pensado en que lo que el diseñador ha montado con cajas, a ti ya te ha dicho que esto va a ser una nevera, esto una encimera y esto un tal. Tal cual. Entonces, y en in-house es un poco, pues el artista va a hablar con el diseñador y hablan, oye, pues sí, pues esto tiene que ser algo que no puedas saltar por encima, o esto sí. Entonces ya pues los artistas van pensando que pueden ser eso, ¿no? Entonces tiene esa parte de creatividad, pero luego a veces no tienen tanto tiempo para pulirlo artísticamente. Entonces, claro. Hay empresas que sí, ¿no? Todo es muy variado. Sí que es verdad que hay muchas empresas in-house que cada vez están externalizando más y más. Entonces, muchas veces ellas no hacen lo que es el contenido artístico final, porque lo externalizan y ellos se centran más en lo que es tomar esas decisiones. Y lo que te iba a decir de la tercera opción, que yo es la que he descubierto que más me gusta, yo la quiero saber. Sí, es la de codesarrollo. Y es la que más me gusta porque me he dado cuenta de que hace un balance perfecto
entre lo que son el otro tipo de empresas que veníamos comentando, entre el outsourcing y el in-house. ¿Y qué hace el codesarrollo? Porque no... Pues el codesarrollo es básicamente, lo podríamos plantear como si fuera una empresa de outsourcing, en el sentido de que viene un cliente y contrata sus servicios, en eso sí que se parecen, pero luego podríamos decir que es como una empresa in-house, en el sentido de que generalmente el cliente acude a ella porque hay partes del desarrollo de su juego que no sabe cómo acometer. gestionarlas. Ostras. Entonces Qué la guay. empresa de codesarrollo entra ahí y es la que empieza a definir cómo van a ser esos pipelines, empieza a hacer testeos y le dice al in-house, oye, mira, pues vosotros queréis un juego que corra a tantos FPS, que tenga tanto nivel artístico, queréis que utilicen a Night o que no utilicen a Night o que utilicen Lumen o tal. Y entonces con esto que vosotros nos habéis dicho que queréis, nosotros vamos a intentar hacer testeos y ver cuál es el pipeline óptimo para que el juego pues corra a los FPS que necesitáis y que tenga la calidad artística que estáis buscando. Entonces, para mí es... yo no conocía que existía, sinceramente, hasta que di con esta empresa y me parece el mix perfecto, la verdad. Estoy encantada.